El hospital maldito y la maldición del cuervo. Desde el primer momento en que el doctor Enríquez vio aquel cuervo posado en la ventana de la sala de operaciones, supo que algo no estaba bien. Su plumaje ennegrecido parecía absorber la luz de los fluorescentes parpadeantes, y sus ojos, fríos y opacos, lo observaban con un interés que le heló la sangre. No debía estar allí. Nadie debía estar allí después de la medianoche. El Hospital San Gabriel era un edificio antiguo, corroído por el tiempo y los susurros de quienes aseguraban que algo habitaba en sus paredes. Los pasillos largos y desolados, las puertas que crujían aunque no hubiera viento, las sombras que se alargaban más de lo debido. Los internos hablaban de figuras que se deslizaban entre habitaciones vacías, de lamentos apagados tras las paredes. Enríquez nunca había hecho caso a esas habladurías hasta aquella noche. Terminaba su turno cuando el sonido seco de un picoteo en la ventana lo hizo detenerse. Giró la cabeza y vio al cuervo otra vez. Pero esta vez, no estaba solo. En el reflejo del cristal vio la figura de una mujer detrás de él. Vestía una bata de hospital, su piel era pálida y húmeda, sus ojos hundidos y oscuros. El doctor se giró bruscamente, pero no había nadie. El aire en la sala se tornó denso, como si de repente el tiempo se hubiese detenido. Entonces, el cuervo graznó con un sonido que no era de este mundo. Era un lamento, un grito desgarrador. Y las luces se apagaron. Por un momento, Enríquez sintió como el frío le recorría la espalda, paralizándolo. Un murmullo casi imperceptible comenzó a llenar la habitación, como un eco de voces superpuestas. Le costó trabajo distinguirlas, pero parecían susurros de angustia, de súplica. «Doctor, ayúdeme», se oyó una voz clara en la penumbra. El doctor encendió la linterna de su móvil con manos temblorosas. En la pálida luz, vio las sombras retorcerse en las paredes, como si algo quisiera liberarse de ellas. La sensación de opresión se hizo insoportable. Dio un paso atrás y sintió un tacto húmedo bajo su zapato. Al mirar hacia abajo, vio un charco oscuro que se extendía lentamente desde la camilla. Era sangre, pero no tenía un origen claro. Sus latidos se aceleraron cuando la camilla chirrió levemente, moviéndose apenas un par de centímetros. El aire se tornó más pesado, cargado de un hedor pútrido que lo hizo contener la respiración. Intentó salir de la habitación, pero la puerta no se abría. Algo la retenía. Desesperado, golpeó con fuerza, esperando que algún interno o enfermero lo escuchara. Pero solo obtuvo silencio. De pronto, sintió un aliento gélido en su nuca y una presión sobre su hombro. Se giró de golpe y allí estaba ella. La mujer de la bata de hospital lo observaba con una expresión vacía, su boca entreabierta como si estuviera a punto de hablar. Sus ojos hundidos se clavaban en los suyos. Pero lo peor no era su presencia, sino lo que había detrás de ella. Decenas de sombras se alzaban en la penumbra, distorsionadas y grotescas, sus formas humanas apenas reconocibles. Extendían sus brazos hacia él, susurrando su nombre. «Doctor Enríquez». La voz de la mujer cambió. Se tornó más grave, más antigua, más llena de desesperación y rencor. «Tú nos dejaste morir». El doctor quiso gritar, pero su voz no salió. El cuervo graznó una vez más, su sonido desgarrador perforando sus oídos. Enríquez sintió un ardor en el pecho, como si algo invisible lo apretara con fuerza. Sus piernas cedieron y cayó al suelo, con la vista nublándose poco a poco. Mientras se desplomaba, su mente se llenó de imágenes. Rostros distorsionados por el dolor, pacientes que habían muerto en sus manos, operaciones que no logró salvar. Víctimas del tiempo, del error, de la desesperación. Pero había uno que lo estremeció más que los demás, una niña pequeña, de no más de 5 años, con grandes ojos vacíos y una expresión de tristeza infinita. «Prometiste salvarme». Su voz era un eco lejano, cargado de una culpa insoportable. Enríquez recordó. Recordó a la niña,
al quirófano lleno de sangre, a la última exhalación antes de que su pulso se extinguiera. La había olvidado. O tal vez había intentado hacerlo. El dolor en su pecho se intensificó. Intentó moverse, pero algo lo aprisionaba, como si un peso invisible lo aplastara contra el suelo. Las sombras se acercaban, envolviéndolo, absorbiéndolo en su oscuridad. Sentía que lo arrastraban, que se hundía en un abismo de sufrimiento. El cuervo volvió a braznar. Y entonces, entre la penumbra, vio la figura de otro médico, pálido y rígido como una estatua, con una bata manchada de sangre seca. Su rostro le resultaba vagamente familiar. «Bienvenido, doctor», susurró la figura con una voz cavernosa. «Ahora eres parte de nosotros». La última imagen que vio antes de que todo se volviera negro fue el cuervo. El cuervo, mirándolo fijamente con esos ojos vacíos, penetrantes, que parecían devorar su alma. A la mañana siguiente, lo encontraron sentado en el quirófano, con los ojos abiertos y vacíos, su boca abierta en un grito mudo. En su hombro, posado como un centinela de la muerte, el cuervo lo observaba fijamente. Desde entonces, cada vez que alguien trabaja en el hospital de noche, ve un cuervo en la ventana. Y sabe que no está solo.